Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Martín Castro. Yo soy el encargado de Asuntos Culturales en la Embajada Argentina en Berlín. Agradezco la presencia de ustedes, que nos están acompañando el día de hoy, que la actividad que nos convoca, que es la obra, la personalidad de Daniel Moyano, un escritor argentino, que no goza tal vez de la celebridad de otros escritores, como puede ser Borges o Cortázar, pero que se torna especialmente interesante, por una parte por su condición de músico, y por otra por su condición de exiliado durante la última dictadura militar. Su producción literaria está marcada por esas experiencias traumáticas, por eso se torna interesante por los tópicos que aborda y el registro que mantiene según la gente los expertos que lo estudian, ¿no? Para conversar con nosotros acerca de la obra de Daniel Moyano, tenemos el gusto de contar con la señora Nancy Fernández. La doctora Nancy Fernández es magíster en literatura hispanoamericana, en literaturas hispanoamericanas, la Universidad de Mar del Plata, y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora independiente en CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y profesora adjunta regular en literatura y cultura argentinas. Es autora de Narraciones Viajeras, César Aira y Juan José Saer, Experiencia de escritura, sobre la poesía de Arturo Carrera, Poéticas impropias, Vanguardia y tradición en la narrativa de César Aira, Alfonsina Storni, Antología poética, Ensayos críticos, Violencia política en literatura argentina. Asimismo es coautora con Ignacio Iriarte de Fumarolas de Jade, Las poéticas de Severo Sardú y Arturo Carrera, con Juan Duquesne, Winter de Arturo Carrera, Antología de la obra y la crítica, con Edgardo H. Berg, Intervenciones, y de Cicatrices sobre un mapa, homenaje a Rodolfo Walsh. Estas son las obras que ha publicado la doctora Fernández, a quien le agradezco especialmente el hecho de que nos esté acompañando el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Fernández y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Es un gusto que me hayan vuelto a convocar para hablar de la obra de Daniel Moyano, que como bien dijo Martín, es un escritor que si bien es un excelente escritor, no ha gozado y sí ha gozado de un reconocimiento y digamos un lugar, ¿no es cierto?, de acuerdo a su sistema de elecciones afectivas y su sistema de citas, pero es cierto que no ha tenido un lugar de celebridad. Creo que esa es la palabra y creo que la usó bien Martín. Como quizás otros escritores, de acuerdo a incluso los problemas que su obra y su escritura ponen sobre el tapete, ¿verdad? Y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al exilio. A la representación del exilio, pero no solo como un tema, no como un tópico, no como un asunto, sino el exilio, digamos, como un motor, como una suerte de dispositivo formal que va marcando los tiempos y va marcando los ritmos, y acá la cuestión de la música se complementa muy bien conceptualmente, porque el exilio de alguna manera tiene que ver con esos ritmos, esos tiempos y la construcción de una forma muy particular, muy singular. Vamos a repasar un poquito las vicisitudes de Daniel Moyano. Y acá habría quizás que hablar un poco de su vida. Es verdad que tiene una obra prolífica. Vamos a hablar de algunos de esos textos, ¿sí? Algunos nada más, se los puedo mencionar, para que ustedes, aunque sea, retengan algunos títulos y los períodos en primer lugar. Entre las novelas podemos encontrar Una luz muy lejana, de 1966, El oscuro, de 1968,
El Trino del Diablo, de 1974, ya un poquito más hacia adelante, El Vuelo del Tigre, de 1981, Libro de Navíos y Borrascas, de 1983, Tres Golpes de Timbal, de 1989. Suspendo los títulos de las novelas hasta acá para pasar a los cuentos y para mostrar que más allá de ser un escritor sumamente prolífico, es un escritor que uno podría considerarlo en el sistema de la literatura. No, lo que estaba comentando es que más allá de ser un escritor Sí. sumamente prolífico, Sí. una obra muy abundante, en realidad es un autor que cala muy hondo en la historia de la literatura argentina, es decir, teniendo en cuenta el sistema de la literatura argentina, bueno, nos tenemos que remontar nada más ni nada menos que a la década del 60, y esto es algo que es definitivo. Entonces, hay dos periodos que a mí me gustaría que ustedes vayan teniendo en cuenta, que son los años 60, el punto de inflexión de los 70, un punto de inflexión con el cual y desde el cual no podemos desconocer un punto crucial en la biografía de Daniel Moyano, que es su detención, ¿sí? Su secuestro, bueno, y finalmente su exilio en España, durante nuestra última y más trágica, más sangrienta de las dictaduras militares en la Argentina. Hacia 1981, hacia la década del 80 y en los albores, ya en la inminencia de la democracia, Moyano de alguna manera recupera cierto ritmo que había sido absolutamente detenido en cuanto a la escritura y a la producción, a la producción de sus textos y de su obra. Entonces, quiero volver a los cuentos. Y escuchen los nombres porque son significativos o significantes, como quieran. Artistas de variedades, 1960. Estos son los cuentos, ¿no? Los volúmenes de cuentos. El Rescate, 1963. La Lombriz, 1964. El Fuego Interrumpido, de 1967. El Monstruo y otros cuentos, 1967. Mi música es para esta gente, 1970. El estuche del cocodrilo, 1974. La espera y otros cuentos, de 1972. Bueno, vamos a volver a los títulos y después les voy a leer una síntesis, un comentario más bien sintético de su obra, pero a mí me gustaría marcar algunas cuestiones que en otro encuentro sobre la obra de Daniel Moyano ya habíamos tratado con una gran crítica, una gran colega y amiga, que es la doctora Ana María Mar Sánchez, ¿sí? Profesora, doctora emérita, y ella fue una de las pocas críticas que ha elaborado de alguna manera sistemática en relación, ¿no es cierto?, a las cuestiones y a los problemas que plantea la literatura en el marco más general de la literatura latinoamericana y particularizando en la Argentina con respecto del exilio, la violencia y la política. Y Ana María Mar Sánchez se ha ocupado, ¿sí?, no es que no haya sido, insisto, reconocido, pero no ha tenido la frecuencia, la sistematicidad de estudios, porque si ustedes revisan las historias de la literatura argentina, o en todo caso ahí aparece en el Centro Editor de América Latina, por supuesto que aparece, incluso por sus amistades, como les decía recién. Sin embargo, no hay lo que se dice estudios, tesis, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿cómo decirlo? Emprendimientos sistemáticos acerca de su obra. Realmente no lo hay. Entonces, lo que charlábamos con Ana María en el encuentro anterior es que hay un punto de vista que habría que tener en cuenta y habría que revisar, que no tiene que ver con la tradición, sino que tiene que ver con el canon. ¿Qué lugar? Es una pregunta. ¿Qué lugar ocupa el nombre propio, la firma de Daniel Moyano en el sistema de la literatura argentina? Y lo que nosotros podríamos observar es que realmente es un autor que no se ajusta a los parámetros
que hacen sencilla una clasificación, una admisión, o en todo caso, si ustedes prefieren, un pacto, una alianza en el sistema, digamos, de intercambios culturales, que hace que un autor ingrese, ¿no es cierto?, a una suerte de cenáculo, movimiento, panteón, lo cual no está mal. Pero bueno, es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué Moyano no entró ahí? Habría algunas posibles respuestas, podemos aventurarnos y podemos tocar un poco a partir, elegir algunas entradas de respuestas o posibles, ¿no es cierto?, respuestas, elegir y armar como entrada, ¿no?, los años, estos años justamente. Después hay que volver y no perder de vista la cuestión del exilio, porque el exilio, voy a insistir en algo que me gustaría tener en cuenta ya desde un comienzo para ingresar, sumergirnos en los textos de Moyano y leer, pero teniendo en cuenta que el exilio no es meramente un tópico, en realidad es lo de menos, ¿sí? No es un tema, no es un tópico. En todo caso, si ustedes prefieren, será un motivo, como nos enseñaron los formalistas rusos allá en los albores, ¿no es cierto?, en los inicios, en las inauguraciones de los estudios científicos de la teoría literaria, cuando nos explicaban, quizás, bueno, desde un punto de vista ya todavía positivista, ¿no?, muy materialista, que el motivo en todo caso era aquella porción de materia, aquel fragmento de materia que permitía generar una forma. Y a mí me gustaría quedarme, en todo caso, centrar o subrayar esto como para empezar a hablar un poco de todo lo demás. Porque hablar del exilio implicará pensarlo como traslado, como un viaje doloroso, sí, pero antes está justamente esa condición política, humana, existencial, que es el dolor vital, el desgarro, la fractura, que produce ese desajuste, ese desacomodo, esa suerte de suspensión y de demora entre distintos espacios, porque acá con el exilio lo que entra a jugar es un desacomodo de las coordenadas espacio-temporales. No es simplemente me voy a rehacer mi vida a otra ciudad, sino que acá van a entrar a jugar de una manera difícil, problemática, dolorosa, pero desde su raíz, las cuestiones de la lengua, las cuestiones de la percepción, las cuestiones, y si digo de la percepción, hablo del sujeto, de la constitución del sujeto, de una subjetividad narrativa, y sus modos de percibir el tiempo, el espacio, el mundo. Porque si hay algo que hay que tener en cuenta es que con Moyano nosotros no vamos a encontrar anécdotas, historias sí, historias fragmentarias, con dispositivos que recurrirán, digamos, a los arsenales tanto simbólicos como alegóricos. Simbólicos y alegóricos, teniendo en cuenta que no es lo mismo alegoría y símbolo. Después, si quieren, podemos charlar de eso también. Pero aquí entonces va a entrar a jugar esa construcción de una lengua, de un espacio y de un tiempo, que supone ante todo la construcción de una forma a partir del desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento como forma, no solamente, no meramente, en realidad es lo de menos, la anécdota. El desplazamiento que se traduce en los sistemas de representación, en la construcción de una sintaxis específica, y en la construcción de esto que les decía recién, artefactos simbólico-alegóricos. Bien, esto es una cuestión muy general, muy teórica, que habría que tener en cuenta a la hora de pensar la obra de Moyano y su relación con los otros escritores que las tuvo. Tuvo relación y fue amigo de grandes escritores y también fue reconocido por ellos. Es decir, que había, digamos, un reconocimiento recíproco, no es que era un desconocido en absoluto. Ustedes busquen notas, ahora que Internet hace más fácil algunas cosas y verán, hay artículos. Lo que dije es que no hay estudios acabados o sistemáticos que den cuenta de un modo integral de la obra en su conjunto.
es muy difícil y realmente siempre estuvo ahí, como entre las aguas. Bueno, vamos a aventurar algunas respuestas, ¿les parece? Volviendo a los 60-70, que son 2 décadas a caballo en la literatura y en la cultura argentina, problemáticas y sumamente políticas, atravesadas con sangre. La letra con sangre entra bien en la literatura argentina y en los años 60 y 70, la política define, atraviesa y constituye esos sujetos. Ahora, ¿qué pasa a nivel movimiento? ¿Qué pasa a nivel cultura? Que también nos interesa para pensar la gestación de un nombre de autor, de una imagen de autor, que la verdad no entra cómodamente en ningún sistema de clasificación o en ninguna taxonomía. Bueno, a partir de esta construcción alegórica, de esta construcción que está en los 60, pero de manera mucho más acabada, se va a dar en novelas como Tres golpes de timbal, se va a dar en El vuelo del tigre, construcciones de personajes que tienen que ver con formas a partir de lenguas o que apelan de algún modo a la oquedad, es decir, a una corporalidad hueca. Es como si Moyano o el sistema de enunciación de Daniel Moyano, los narradores, el sistema diegético de Moyano, apelara a una suerte de figuración ventrílocua. Entonces ustedes van a ver que comienzan a funcionar aspectos que se relacionan y que se hacen a partir de el títere, la marioneta. ¿Sí? El títere y la marioneta van a ser una suerte o van a desempeñarse como personajes, si ustedes quieren, pero no los personajes al modo clásico, al modo del realismo clásico, ni siquiera al modo de la experimentación de la vanguardia modernista, dije. No, son más bien entradas alegóricas que suponen apelaciones o que suponen un sistema de remisión equívoco, inorgánico, pensando en lo que significa o lo que es la alegoría, no un sistema motivado de asociaciones y de alusiones o de referencias. ¿Sí? Hay letras, hay fragmentos, hay restos, residuos de lenguajes que tienen que ver incluso con la recuperación de tradiciones orales. ¿Y por qué no? Vuelvo a lo que decía Martín, con restos musicales, con escucha, con la construcción de una voz y de una escucha que para la oreja, digamos, aquellas historias que quedaron por alguna razón incompletas. Entonces, ¿qué sucede con Moyano? Moyano no entra en los cánones, o en todo caso en los movimientos que se están asentando o que están tomando forma, como la neovanguardia de los 70, ¿sí? Que representaban, supónganse ustedes, escritores de la talla de un Osvaldo Lamborghini, un Luis Guzmán, un Germán García. Es decir, en este grupo que practica un sistema de realización y de corte significante, de corte psicoanalítico, incluso corte psicoanalítico lacaniano. Piensen ustedes que literal, y este grupo, Osvaldo Lamborghini, se forma con Oscar Mazota. Por lo tanto, rompen con todo sistema de representación. Acá van a desconocer, digamos, circuitos de comunicación y van a desconocer incluso la construcción o la apelación de efectos emotivos, efectos emocionales. Acá, por lo tanto, bueno, no voy a ahondar en esto, pero sirve como para decir, obviamente, Moyano escribe de los 60, pero acá no va a ingresar, pero tampoco va a ingresar en los elementos que tienen que ver con la construcción de una lengua política y que apelan a los recursos de la referencialidad o en todo caso de un sistema de representación que no evite la referencia o
aquellas señales o aquellos recursos, cómo podría ser lo que va quedando del realismo. Piensen ustedes que en la literatura argentina el realismo da un vuelco a partir de la literatura de izquierda de la década del 30, concentrada en el grupo, en el sector que se denomina Boedo, es decir, Elías Castelnuovo, Leonidas Barletta, Álvaro Yunque, ¿sí? Estos escribían en los años 30 y en las dos primeras décadas del siglo. Es la vanguardia, digamos, vanguardia ideológica. Son los naturalistas y son aquellos digamos, escritores que son militantes, adscriptos al partido del PC y todo lo demás. Bueno, la verdad que Moyano tampoco tiene que ver con ni el naturalismo que viene de la literatura de izquierda de los años 30, pero hacia los 40 la literatura recupera de alguna manera o pone en otro lugar, actualiza lo que nosotros estuvimos estudiando desde un punto de vista filosófico a partir de Georges Lukács, ¿no es cierto? El realismo clásico, ¿verdad? Sí, por eso, sin confundirnos con el siglo XIX. La literatura y cultura argentina va poniendo al día aquellas premisas que vamos viendo a partir de la literatura argentina, a partir de, bueno, de la década del 30. Y acá hay un nombre que me interesa que ustedes quizás tengan en cuenta, que lo recuerden, porque tampoco fue un escritor, por supuesto, famoso, reconocido, pero tampoco demasiado trabajado, o digamos, no ha cosechado esa tradición de tesis doctorales, ¿no es cierto?, que uno comienza a ver y comienza a evaluar. Y es Bernardo Cordon. Bernardo Cordon comienza a escribir a fines de los años 30, y es muy prolífico y llega, y longevo además, llega hasta los años 60, los años 70. Y con Cordon, y ahora sí, con el otro nombre que articula con Bernardo Cordon, con Haroldo Conti, que fue un amigo personal, ¿sí?, de nuestro Daniel Moyano. Bueno, acá sí ya tenemos, digamos, algo así como un guiño de complicidad, una remisión, un intercambio mutuo, un socorro mutuo, podríamos decir, pero es cierto que incluso hasta Haroldo Conti que fue desaparecido. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestro haber, en nuestro trágico haber, una larguísima historia trágica de desapariciones, de escritores, de artistas, de narradores, de poetas, de escultores, lo que se les ocurra. Bueno, esto es para decir que Moyano no encuadra ni en la experiencia, ni en, digamos, en la experimentación extrema de la neovanguardia de los años 70, ni en el realismo clásico, porque Bernardo Cordon está haciendo realmente Daniel Moyano está haciendo realmente otra cosa, apelando a esas figuraciones que Augusto Roa Bastos definía como el realismo profundo. Es una nomenclatura que la pueden tomar o dejar, pero con realismo profundo en todo caso, y viniendo de la mente y sensibilidad de un escritor, bueno, uno puede en todo caso pensar o no dejar de lado esas figuraciones que nos son cedidas o nos son prestadas por el símbolo y por la alegoría. Pero les quiero decir otra cosa. A propósito de este lugar de desacomodo y el lugar problemático que Moyano ocupa con respecto del canon en la literatura y cultura argentina. Y es el lugar que se va desarrollando y que va, digamos, los emergentes que se van constituyendo en los albores de la democracia, podríamos decir, hacia los finales de la dictadura, en la inminencia ya, o en todo caso cuando la dictadura, la última dictadura cívico-militar, comienza a debilitarse. Entonces ahí tenemos como síntomas, manifestaciones de lo que va a ser un contexto. Yo no quiero decir un movimiento, porque tampoco un eje, ni una formación,
Pero en todo caso, algo así como un aire de los tiempos que reclama, que demanda y que busca dar respuesta contundente a ciertas necesidades culturales. Y las necesidades culturales que nosotros, de las cuales nosotros somos testigos en los años 80, en los principios, ¿verdad?, de los años 80, es que la literatura recupera una dimensión muy fuerte con la política. Literatura y política. Literatura e historia. Novela histórica. Ficción histórica. ¿Sí? El lugar donde la ficción vuelve a tomar o refuncionaliza alguno de sus elementos o alguna de sus formas de representar. Y acá pasan algunas cuestiones respecto de la política, de las coyunturas, del pasado más reciente, de las huellas, de las heridas, que obviamente están abiertas. Yo me animo a decir que nosotros todavía no hemos cerrado heridas. Ese pasado no se cierra. Nosotros estamos en la Argentina profundamente heridos y casi les diría que en este momento, más allá de los juegos democráticos y los juegos que permite la democracia, ciertas emergencias discursivas altamente peligrosas. Por lo tanto, esta cuestión de la herida abierta y del dolor que está latente es algo inagotable, ¿no? Y bueno, en los años 80 hubo un momento de ajuste de cuentas, si ustedes quieren, y me permiten esa expresión, una toma de conciencia y a la vez y a la par una búsqueda de los mecanismos, de los procedimientos, de las técnicas que no se restringieran pura y exclusivamente ni a las formas, digamos, canónicas o automatizadas del realismo, del naturalismo, ¿no es cierto? Todos conocemos y sabemos lo que es el arte, la literatura, la pintura. Es decir, necesitamos renovar esos procedimientos para que vuelvan a surtir el efecto de estímulo que la sensibilidad, que nuestra sensibilidad como sujetos de la cultura y sujetos atravesados por la política y por la historia necesitamos. Es decir, por lo tanto, en los 80, fíjense ustedes lo que va a pasar. No son movimientos homogéneos, esto está claro. Son en todo caso cuestiones, problemas que afloran como si el lenguaje, ¿no? El lenguaje de las profundidades surgiera y reemergiera a la superficie, a lo que se va haciendo visible, ¿no? Después de la asfixia, después del silencio, después de la desaparición y la muerte. Por lo tanto, comienza a replantearse modos de representación que tienen que ver con las formas modernas. Y acá va a aparecer, y es clave, un nombre que tiene que ver con este dispositivo de ficción y política. Literatura, historia, narrativa e historia. Ricardo Piglia. Lo ubicamos a Ricardo Piglia. Bueno, Ricardo Piglia en 1981 concentra toda la atención, está en el centro de la escena, no comercial, no es un bestseller, pero sí concentra lo más conspicuo, digamos, lo más reconocido del ámbito académico, intelectual, de los exiliados que están llegando y que la Universidad de Buenos Aires y bueno, la Argentina está recuperando y está volviendo a traer, ¿sí? Desde el exilio, algunos desaparecieron, otros como Sarlo, como Rosa, Piglia nunca se fue, pero quedó ahí. Bueno, vuelven a escribir, vuelven a ocupar las aulas, y realmente Respiración Artificial dice sin decir directamente aquello que constituye, pone sobre la superficie lo que es la marca más sangrante y más trágica, ¿no es cierto?, de nuestra historia nacional. También recurre a la alegoría, pero Piglia tiene, digamos, un modo autorreferencial. Aira diría que es digamos, un complemento, un aditamento ortopédico, pero es una narrativa que habla de sí misma y de sus propias condiciones de producción, altamente teórica. Respiración Artificial es una novela altamente teórica y lo expone, ¿sí? Ahora, junto con Ricardo Piglia, de quien hablaban todos, todo, lo mejor de la crítica, los más grandes intelectuales, no digo que no lo haya merecido, pero
junto a él, que concentra todo, también hay un texto, fíjense ustedes, que también, y es a partir de Beatriz Sarlo, bueno, cuando Beatriz Sarlo, digamos, era una militante, ¿no? Con conciencia política, social, y bueno, militaba en las filas del maoísmo. Y ese texto, que también es de 1981, de los 80, cuando Moyano está escribiendo sus novelas, ¿no es cierto? Sus novelas, y está recuperando su lengua, cuando Moyano recién está recuperando su palabra, ¿sí? Y este texto al que me refiero, sobre el cual Beatriz Sarlo hace un corto con su marido, que es un director de cine, es El ausente, el corto, esa especie de documental donde ella misma hace de alguna manera de actriz y habla de su experiencia de militancia. Bueno, esto está basado en un texto que es extraordinario, que me gustaría que alguna vez, si no lo leyeron, lo lean, porque es un texto extraordinario, y se llama El antiguo alimento de los héroes. El antiguo alimento de los héroes es un verso de Borges. Bueno, Antonio Marimón es el autor de El antiguo alimento de los héroes, toma en préstamo ese verso de Borges y desde su experiencia de preso político, de desaparecido y de sobreviviente y de exiliado, pero es un exiliado en México, cuenta también su versión personal y su versión y su mirada autocrítica de la militancia y de la historia nacional. Entonces, realmente Moyano no cuaja en lo que de alguna manera implica una singularidad. Pero quiero decir algo, y que lo hacíamos, realmente lo subrayábamos con Ana María en el encuentro donde nos habían invitado en Roma, ¿no? La embajada de Argentina. No hay que confundirse, porque sería el peor de los errores que podemos cometer cuando leemos a Moyano. No habría que confundir que Moyano es un escritor pintoresquista o un escritor localista. Porque casi les diría que le hubiera ido mejor si hubiera vendido hacia afuera. En todo caso, si hubiera vendido como se vendió un fenómeno cultural en América Latina y en Argentina, como fue el boom, ¿sí? En consonancia con el proceso y los avances y el crecimiento de la industrialización, con ese fenómeno editorial que fue el boom. Porque no juega con prototipos, no juega con estereotipos. Entonces realmente no es un experimental en el sentido extremo que desarrolla, que ejerce, digamos, el movimiento literal en los años 70, y tampoco adscribe a los cánones o a los parámetros y a las fórmulas y premisas del realismo clásico, ni siquiera de sus derivas. Moyano lo que hace es generar figuraciones, construir climas, ¿sí? Y esos personajes son figuras, máscaras, disfraces, que son los interlocutores, los emisarios, que en todo caso ponen o exponen las condiciones de producción para que finalmente se produzca el acontecimiento de la interpelación. Yo les decía, Moyano para la oreja, pone el oído, rescata tradiciones arcaicas, atávicas, ancestrales, sin caer en el cliché, sin caer en el leitmotiv, ni caer en los facilismos de las interpretaciones identitarias del realismo maravilloso for export o del pintoresquismo. Pone en el centro de su producción el problema de la identidad, pero siempre en ese terreno farragoso que es la incertidumbre y es la falta de coordenada referencial. Hay la obsesión por el espacio y por el tiempo, pero nunca se puede localizar. Entonces ahora les voy a leer algo que es muy breve y quizás sirva para aclarar o no, para oscurecer, pero bienvenido sea, para provocar en todo caso la inquietud y las ganas de seguir leyendo Moyano.
Desde lo más temprano de los años 60, Moyano deja ver algunas líneas de filiación que Ana María Mar Sánchez ya señalaba en un prólogo inaugural a propósito de una hermosa antología de relatos que publicó Centro Editor de América Latina, hacia la década del 80. Allí se establecían ciertas conexiones con Héctor Tizón, Juan José Hernández, Haroldo Conti. Moyano, como todo gran escritor, detenta sus propias marcas y huellas que definen su estilo y su propia concepción de la literatura. Su escritura, así, se va firmando en la construcción de un espacio y de un tiempo, sin marcas referenciales. El primero, con una marca claramente diferencial respecto de las procedencias pintoresquistas o localistas, y el segundo, con un ritmo enhebrado entre el impulso y su detención, un intento anhelado de huida o de fuga, y la suspensión consecutiva. Entre espacio y tiempo media el desplazamiento periférico, marginado, como una cadencia que se interrumpe entre rincones olvidados, los pueblos desconocidos, la ciudad que rara vez se nombra, o comunidades integradas para conjurar una extinción que se adivina inminente. Las figuras que Moyano elige sobre todo se relacionan con los niños, o en todo caso los adolescentes, jóvenes hostigados por el mundo de los adultos. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque no desaparece después, pero en los años 60, esto sí es casi una marca, como una motivación, ¿sí? Que viene que se hereda o que funciona como una suerte de legado o de mirada retrospectiva, pero es casi como un filtro, ¿sí? Es lo que queda, el resto es la supervivencia, que son las figuras, los contornos de personajes fundados básicamente por el dolor, en la condición humana más extrema, y son niños, y siempre es la condición de la orfandad, el abandono, condición, orfandad y abandono, intemperie, donde subyace fundamentalmente siempre como motor que genera esa condición dolorosa, la violencia. Aún en sus primeros cuentos, Moyano no apela a las representaciones de la totalidad objetiva como el realismo clásico. Quizá lo que Augusto Roa Bastos define como realismo profundo sea la captación de motivos subjetivos que se articulan como mundos de seres y cosas, donde lo social, si bien aparece, lo hace manifestando complementos a una forma central que Moyano asume desde sus orígenes, la soledad y el abandono. Y eso en los cuentos iniciales de los 60, pero de los 70 también, va construyendo la imagen sensible y emocional que el autor realiza a través de una diégesis, de un sistema de enunciación, donde el narrador solo toma distancia para ampliar su mirada, captar desde diversos ángulos la realidad que sofoca al personaje central. Porque por lo general, a través del estilo indirecto libre, la voz que cuenta está con el mundo del niño en una soledad tan implacable como primordial. Esto puede leerse en un cuento como La Espera, incluido en Artistas de Variedades de 1960. Y acá lo que el niño aguarda con desesperación y rencor definitivo hacia sus parientes adoptivos es que su padre regrese a buscarlo, a pesar de las historias funestas que recaen sobre su encierro carcelario y los crímenes que se le imputan, desde los cuales el padre no logra absolverse. En este cuento el tiempo se detiene, aun cuando el narrador anticipa que el niño sigue esperando a su progenitor 70 años después. Eso es algo muy impresionante, porque eso solo puede hacerlo un narrador, un escritor con una sensibilidad tan aguda que es capaz de captar el sentido que cala tan hondo en los aspectos sensibles de la percepción y de la subjetividad. Transcurren 70 años y esa figura o ese hombre que fue un niño sigue esperando a su padre en su lecho de muerte. Y es simplemente un paréntesis. ¿Me explico? Es un paréntesis, es una mera digresión casi
pero una digresión que, lejos de perdernos o de llevarnos a otro lugar, como podría ser Joyce, no, nos vuelve a remitir a el origen y los inicios, al punto de inicio de esa herida de la cual hablábamos al comienzo. Transcurrieron 70 años, está el lecho de muerte, pero esa espera sintetiza, eso funciona como un sintetizador, y hasta acá cabe el aspecto musical de la cuestión, y en los aspectos, las resonancias temporales. Fundamental, se sintetiza todo en esa vida que se quedó ahí, en un punto fijo. Bien, como si la figura del padre surgiera o representara la espera de algo que ya no se conoce, pero que se aguarda con la impasibilidad familiar de lo que siempre estuvo ahí, como un acecho, como una vigilancia sin nombre. También en relatos como La cara, u Otra vez Banca, de El fuego interrumpido, de 1967, donde lo que cobra una dimensión más plena es el miedo innominado bajo un signo ominosamente religioso, las obligadas y rituales oraciones nocturnas, o el ámbito del reformatorio, donde se interna al niño que arroja piedras al tren. Estos niños son huérfanos que solo logran el rechazo de sus parientes adoptivos. Si estas figuraciones responden en parte a la estética del naturalismo, Moyano evita las convenciones de los casos potencialmente generalizables, así como las fórmulas totalizantes del realismo, y los mecanismos que articulan la causa y el efecto. Porque si lo que el autor proscribe son las explicaciones sociales y epistémicas, sin los cuales el naturalismo no funcionaría, sus historias enfatizan el primer plano de una condición fatal sobre el estatuto de lo humano, que parece encontrar en la niñez, en la percepción de su fragilidad y en las cicatrices del abandono, el motivo y la inscripción de un dolor fundamental. Esta perspectiva es la misma que adopta La puerta. Y si la tercera persona del singular resulta eficaz para ponerse y mirar desde el lugar otro del niño que sufre, la primera persona se hace eco de eso mismo, anulando cualquier modo de distancia. Eso ya va a suceder con Mi música es para esta gente. Fíjense el título, además, esa impronta comunitaria y colectiva que a partir de un personaje busca la conexión y el interés en esa otredad que acá se busca como algo positivo, ¿no? Lo otro humano, mi música es para esta gente. Subrayen o retengan en todo caso el lexema, el sustantivo gente, esa referencia si ustedes quieren, porque es central también en algunos de los títulos, tanto de Córdoba como de Haroldo Conti. Hacerle bien a la gente, ¿sí? Y con otra gente. Son casualidades de los años 60 y de los años 70, ¿no? Digamos, ciertos horizontes donde hay ciertos llamados y ciertos ecos, donde la palabra gente tiene un sentido, acá les diría específico, ¿sí? Y esa búsqueda de complicidad y, como les decía recién, de más que de apelación, de interpelación. Esto sucede con Mi música es para esta gente, de 1970, donde la amistad leal entre los dos niños se ve truncada por la ausencia de la niña, que es expulsada gradualmente del pueblo, que no tolera su marca diferencial, su pelo al viento, su velocidad al correr, su pequeño cuerpo que comienza a crecer, su afición a la libertad y a la música, que complementa entre la liberación de los pájaros y su partida final. Ella se llama Paula y es golpeada por su padre, que, sin embargo, es victimizado por los habitantes del pueblo, que lo compadecen por la criatura que consideran desmesurada y casi diabólica, ¿no? Una verdadera alteración del orden público representaría esa figura de Paula, de la niña que finalmente se va y huye de ese pueblo. En Moyano está muy presente la pobreza y la sociedad que la padece y la provoca, solo que se abstiene de poner en práctica los procedimientos más característicos del naturalismo, como les decía. De hecho, en La puerta
hay un ingreso gradual a una aceptación resignada cuando se pasa de la idealización de la joven que se, la joven, el personaje femenino que es deseada por el narrador, por el joven narrador, y además es idealizada, y la vergüenza insoportable por la miseria que el adolescente protagonista vive, la comprobación azarosa de que esa princesa soñada es una muchacha prostituida y abusada. Pero no hay pasaje ni deducción ni causalidades que encadenen las escenas, sino una suerte de condena nacida para siempre, donde los marcos y los sistemas referenciales que prestarían una lógica racional se borran y configuran una suerte de metáfora fatal, una eternidad maldita, sin historia ni tiempo. Llegado a este punto, quizá habría que decir que desde sus inicios hasta sus novelas más conocidas como El vuelo del tigre y Tres golpes de timbal, lo que Moyano pone en construcción es una mitología que siempre pone en juego la ficción del origen y la identidad. Siempre hay una creencia y una ilusión que se ve sofocada por un destino irrevocable. Entonces no hay totalidad. Hay más bien elección de ciertos fragmentos que ya desde los inicios parecen afinar el oído, la escucha a las voces o los estados de ánimo ahuecados en procura de las palabras que trabajosamente suben a la superficie de la garganta y se persiguen empecinadamente porque son la única salida a la muerte y la desaparición, como sucede en Tres golpes de timbal. El sujeto de la enunciación, sea la perspectiva que asuma, siempre se debate entre la palabra y su ausencia. Desde esta posición, su colocación en el sistema de la literatura se hace complejo en relación, como decíamos al comienzo, al canon y sus rescates, porque ni ascribe a los procedimientos de la experimentación vanguardista, pero tampoco acata las fórmulas de la literatura de izquierda de mediados de la década del 20 y de la década del 30, insertos en lo que la historia de la literatura dio en llamar el grupo de Boedo. Como si Moyano recuperara los restos de todo aquello que permanece inclasificable y más aún olvidado, lejos de la atención con que la historia de la literatura y sus cenáculos bautizan sus productos más visibles. Quizá la literatura de Moyano en aquellos años se detiene en la llaga viva que nadie quiere ver, la de quien sufre con la única compañía de su perro. Resultaría necesario indagar entre la relación entre alegoría y símbolo que sostienen los sucesivos dispositivos significantes, los cuadros, las escenas que condensan la cronología de la historia. Quizá acá se inscriba el modo más simbólico, más orgánico y motivado en una dirección de complemento y correspondencia, porque la alegoría supone una dinámica más artificial, más distanciada y fragmentaria, allí donde los rasgos y caracteres del objeto representado no se conjugan de modo inmediato, sino que asume un proceso de decodificación y de interpretación heurística. Moyano no introduce referencias concretas que remitan a fechas, sucesos y lugares, sino más bien a conceptos que habilitan configuraciones subjetivas donde lo humano se marca en el padecimiento, el despojo, la mutilación como falta y ausencia. Ahí se detiene Moyano, escribiendo en los límites donde las acciones prescriptas por la exclusión, con sus señales y sus estigmas, disputan los lugares que ocupan los personajes, depositarios de mandatos, prohibiciones y castigos. Moyano delinea más bien perfiles, traza contornos que nos interpelan para mirar las condiciones de un dolor profundo y un desarraigo interminable. Así puede indagar lo que aparece como fundamento naturalizado y los secretos de una determinación cuyas razones se desconocen. Creo que esto en parte define su estatuto de escritor músico. Pensemos en El vuelo del tigre y en Tres golpes de timbal. Quizá el gesto resistente y negativo de su política de escritura anide en la experiencia de un sentido inajenable e intransferible que la música reconoce y preserva en una zona propia, como luego lo harán los títeres, huecos, hieráticos, mensajeros, de un modo consumado ya en Tres golpes de timbal.
los títeres, que a su vez son astrónomos, son profetas, saben lo que sucedió y saben lo que va a suceder. Fábulo Vega y el narrador cuya memoria vaciada es el cuenco de la memoria colectiva amenazada de muerte y de extinción. El narrador se transforma de este estado, de este modo, y a su vez en el títere emisario. Acá reside de alguna manera su revisión de Kafka, porque también hay que pensar que Moyano es un escritor erudito y un escritor sumamente formado, con sus propias elecciones. Hablamos del sistema que es inevitable y que es necesario abordar de la literatura y la cultura argentina, y todo escritor que se precie de serlo tiene esas marcas que son reconocibles y que constituyen ese estilo, y también ese sistema de apropiaciones, de usos, ¿no es cierto? Ese sistema de citas, y en Moyano es fundamental, son fundamentales, les diría dos nombres, Cesare Pavese y Franz Kafka, ¿sí? Esos dos hay que tenerlos en cuenta. Kafka, la objetividad vaciada de la mera reproducción referencial, el realismo de las cosas que ya han sido hechas y fabricadas, porque los interiores están vueltos hacia afuera, como un ready-made, como un Duchamp trágico, en ademanes y gestos, en formas contrahechas, cuyas costuras guardan el alma sagrada de las cosas y los seres que huyen de la contaminación. El artificio expuesto y que sin embargo guarda y atesora el enigma intraducible es el gesto del títere, acorde con la música. Hay una relación muy hermosa entre el títere y la música, una relación muy constitutiva entre el compás, entre la cadencia y los silencios. Y yo quisiera, de alguna manera, marcar esta relación, ¿no? Que más allá de lo trágico, Moyano tampoco deja de lado la utopía, que consiste en esto que les decía recién, de guardar y de preservar. Es esa búsqueda, es ese correr contra el viento, ¿sí? Es esa persecución de lo inacible, pero no obstante están las palabras, y por algo en Tres golpes de timbal aparecen dos referencias culturales universales, las leyes de Kepler y la construcción de un cosmos y de un universo, pero sobre todo la gramática de Nebrija, ¿sí? Bueno, los textos de Moyano presentan núcleos de sentido que van mutando a medida que circulan en su escritura, las luces de la ciudad, los perros, los demonios, los primos, los acusadores, los violadores de las intimidades, las de los sueños y la de la joven idealizada. Los cofres como cajas custodias de edades pasadas y más dichosas. Por otro lado, la espera, la precariedad, vulnerabilidad, marginación, confieren una forma y un ritmo a los relatos condensados en un espacio y un tiempo suspendido. Es allí, en esos movimientos fraguados a las definiciones taxativas de los personajes, cuando el narrador establece la búsqueda de la identidad. Paradójicamente, esa identidad que se corre, que se escapa, esa identidad furtiva. Para decirlo de alguna manera, mientras el símbolo cumple una función cuasi analógica, la alegoría supone una técnica combinatoria sostenida en una figuración metafórica y metonímica. Hay una relación entre la parte y el todo, que también cumple el símbolo, pero esto se sostiene en una base de correspondencias figurativas. La alegoría pretende conceptualizar a través de las operaciones asociativas y alusivas, como en un cuento como en La fábrica. Hay que huir y fugarse. Esa casi parecería ser la consigna. La fábrica, mientras presenta momentos que nos llevan a los mensú de Horacio Quiroga, también nos recuerdan los plazos dilatados de una espera y una ansia que desgasta anhelos y expectativas insatisfechas. Con algo de lo que Antonio Di Benedetto, su gran amigo, su amigo leal, su amigo más íntimo, dejó en su memorable novela Sama, aquella gran novela de un descentrado y periférico funcionario virreinal, don Diego de Sama. A propósito de Di Benedetto, él le va a dedicar uno de sus ensayos más conmovedores, más dolorosos,
que de alguna manera evalúa los estragos a partir de esa relación, de ese recuerdo y de esa amistad y de esa observación, lo que ha hecho la dictadura militar, aún muchos años después, un tumor que se le genera en la cabeza, en el cerebro, a partir de las torturas y de los golpes sufridos, que bueno, le depara la muerte mucho tiempo después, pero que es producto, aún pasado tanto tiempo después, de aquella marca imborrable y dolorosa que es esa herida abierta que no hemos logrado, ni creo que logramos sanar nunca. Yo dejaría acá, no sé. Bueno, doctora, sí, le agradezco mucho. La verdad que es muy completa la exposición, tiene muchísimos matices que a simple vista, digamos, con lo que uno puede conocer respecto de Daniel Moyano, lo escribiría de manera así apresurada dentro de lo que, viendo cuáles son los conceptos y demás, en grandes rasgos diría, es un exponente más del realismo mágico que no ha tenido tal vez la suerte, usted lo llama pintoresquista, o de alguna vertiente del realismo, y se escribiría dentro de esa corriente y que ha quedado como subsumido en otros exponentes, como puede ser, no sé, García Márquez o Juan Rulfo, y sin embargo es completamente diferente, más allá de que pueda parecer a simple vista y a ojo, a rápida mirada, digamos, que pueda parecer, es completamente diferente del foco puesto en la crítica social o en la estructura de la sociedad a la angustia del individuo, y por eso creo que es clave cuando usted menciona Kafka. Creo que Kafka es lo que define, y si, digamos, uno está buscándole parecidos y dice, bueno, la angustia de la condición humana, el sufrimiento, y de alguna manera lo que usted comentaba es como, no es, si bien hay una utopía que usted menciona, es como la inexorabilidad de eso, ¿no? Y no se lo plantea como problema, sino que lo que se plantea como problema o lo que manifiesta es la propia, el sufrimiento, la condición humana o las circunstancias y cómo de alguna manera, bueno, es producto, digamos, su literatura de ese sufrimiento y que, como usted bien dice, lo lleva a lo largo de toda su vida y bueno, es producto, como usted dice también, del desenlace. Quisiera preguntarle, bueno, eso me ha quedado muy claro, creo que para todas las personas que han escuchado hasta ahora esta conferencia, me parece que vale la pena volver un poco para atrás y volver a escucharla, porque son muchos detalles, la verdad que es muy, muy interesante la exposición y con muchos matices, y le agradezco mucho por eso. Una pregunta más que tiene que ver con cuál es el lugar que usted considera que merece Moyano en lo que es nuestro canon literario, si específicamente se puede considerar este concepto que usted había dicho del realismo profundo, que sería el principal exponente, hay otros exponentes que comparten esa condición, o si nos podría comentar un poco más no desde la individualización de la obra, sino de cómo lo ve usted en el universo digamos, de la literatura latinoamericana y de la literatura universal también. Yo cada vez creo menos o descreo más de los rótulos, de los sismos, de las etiquetas. Funcionan ciertos ejes, como decíamos recién, ciertas formaciones, corrientes. Uno puede hablar de muchas cosas y principios de adopción que de alguna manera se hacen colectivos o más o menos grupales o que se repiten. Realmente no es el único escritor singular, uno podría pensar en muchos escritores, ojo, muchos escritores en nuestra literatura y cultura argentina que justamente han escrito y han hecho sus obras a contrapelo, ¿sí?
con viento en contra, digamos, con respecto de, bueno, de aquellas fuerzas muy centrales o de esas figuras muy omnipotentes. No sé, uno podría pensar, nada que ver con la poética, pero uno podría pensar en un César Aira, ¿verdad? Que se define y se constituye deliberadamente a sí mismo como imagen de autor a partir de su ruptura explícita, o en todo caso de su voluntad de romper con esa filiación impuesta, ¿no es cierto?, o que parece imponerle Jorge Luis Borges a todas las generaciones que vienen después. Uno piensa en escritores enormes como Juan José Saer o como Ricardo Piglia, bueno, pero ellos lo admiten y están marcados de alguna manera por el paso de Borges. Esto no quiere decir que se copien fórmulas, no, son modos de leer, son modos de apropiarse, de hacer uso de determinadas poéticas y de construir una voz que es propia. Lo que pasa es que en el caso de Moyano es algo que, si volvemos a releer la obra y a leer su vida y a pensar en esa biografía, realmente lo que la está rigiendo siempre es el destiempo. Realmente es el desajuste, está desregulado, porque es extraño. Es una pregunta y una pregunta que nos hacíamos con Ana María Amar Sánchez. Realmente no es que no haya sido reconocido, esto también quiero dejarlo en claro. Es un escritor y sumamente conocido, es un gran escritor y reconocido como tal, pero no ocupa ese lugar ni en los programas de estudio universitarios tampoco. Nosotros en la Universidad Nacional de Mar del Plata lo hemos dado, está bien, pero no es algo que se repita, no es algo que uno vea en los congresos, no hay ponencias sobre Daniel Moyano, sí sobre Héctor Tizón, por ejemplo, en todo caso, en una época. Ustedes saben que las cosas y las preferencias y las elecciones de los objetos de estudio, bueno, van variando, pero en un momento, así como se leía mucho a Puig, o cuando se trataba de ficción y política, si bien era una escritura diferente a lo que estaba haciendo Piglia, ¿no?, o el mismo Marimón, hacía Héctor Tizón, que fue amigo personal también, amigo personal, como decíamos, de Moyano. Bueno, pero había ponencias, había, digamos, congresos, o mismo Héctor Tizón participaba cenacularmente como figura invitada en algunos congresos en el ámbito académico. Realmente, yo creo que lo que ha sucedido con Daniel Moyano es algo que es más constitutivo, realmente perdió la palabra. Eso que se cuenta en El vuelo del tigre, el entierro de esa novela, pero es algo biográfico. Él tuvo que guardar, que atesorar, que guardar. El primer manuscrito del vuelo del tigre, escapando de la persecución de la dictadura, lo entierra en el jardín de su casa. Exactamente, bueno, entonces son cuestiones que yo creo, sin hacer biografismos y, digamos, asociaciones causales, no, bueno, pero hay hechos y hay acontecimientos en las vidas y en las figuraciones de esas vidas que cobran, digamos, una dimensión que es definitiva. Claro. La verdad es que puede haber elementos. Por algo Rúa Bastos habla, y acá tienen un figurón como Augusto Roa Bastos, bueno, por supuesto que le dedica su lectura y le dedica su atención, como así también Di Benedetto, ¿no? Pero realmente no encaja. Puede haber elementos que hagan recordar alguna reminiscencia, pero hay algo mucho más, incluso más, trabaja con lo más oscuro y con lo más sórdido, con esa herida que nadie quiere ver. Por lo tanto, esto no es exportable y no encaja cómodamente en ningún estante de ningún lugar. Ese es el tema con Moyano. Uno podría pensar que en poesía, por ejemplo, y son otras las cuestiones que acá aparecen, bueno, Juan Laurentino Ortiz, fue un poeta que realmente hubo que esperar recién en la década del 70, cuando Juan L. Ortiz venía escribiendo
coetáneamente con el grupo de Florida, o sea, con la vanguardia histórica, ¿sí? En las primeras décadas del siglo, pero no publicaba, escribía con tanta parsimonia, tanta lentitud, casi realmente una cuestión budista, casi una cuestión oriental, era una cuestión oriental. La espera permanente, esto es una cuestión en común, la espera. Y a veces la espera también supone, para las exigencias del mercado, incluso lo que la academia, la universidad también tiene de mercado, bueno, también supone trenes que pasan y que dejan ahí, ¿no es cierto? Esos escritores que se toman el tiempo y que miden los alcances y los perjuicios, el modo en que la espera va horadando una identidad o una ilusión o una utopía. Bueno, son costos que se asumen también en favor de una interpelación más auténtica. Bueno, muy bien. Bueno, invitamos a todos entonces a que exploren un poco de la obra de Daniel Moyano. Doctora, con qué les recomendaría comenzar a aquellos que no conocen nada, que no han podido leer nada? ¿Sería El vuelo del tigre o, digamos, Yo diría que esa obra que sería la más célebre y sintetizaría todo el... No, bueno, la obra que sintetizaría, sí, podría ser El vuelo del tigre, podría ser El vuelo del tigre es algo maravilloso, Tres golpes de timbal. Tres golpes de timbal es sumamente compleja y tiene bastante que ver, ¿no? Pero yo siempre vuelvo a los cuentos. Los cuentos todavía son más desconocidos y me parece que ahí hay una clave. No, yo volvería más atrás, volvería a los cuentos, volvería a los años 60, desandaría el camino y me tomaría el trabajo justamente de tratar de suturar, ¿no es cierto?, esas pistas, esos senderos que se van estableciendo entre los 60, los 70 y lo que queda después. Entonces vamos a cerrar. Le agradezco mucho, doctora Fernández, nuevamente por su tiempo el día de hoy y los invitamos a todos a que sigan disfrutando, o empiecen a conocer o empiecen a disfrutar de la obra de Daniel Moyano.